Bueno, buenas tardes y bienvenidos. He pedido que me den la oportunidad de saludarlos y darles la bienvenida a este edificio que es la sede de nuestro Instituto de la Paz y los Conflictos, y decir que nos sentimos encantados de poder colaborar en este ciclo de conferencias con el Centro UNESCO de Andalucía. Como no está la directora presente, pues yo les doy la bienvenida y espero que este sea el comienzo de una larga amistad. También para mí es una satisfacción y un placer tener hoy a José Ferrer y al profesor Castillo. Con José Ferrer tengo una relación directa académica en este caso, y por el profesor Castillo tengo una gran admiración. Muchas gracias y bienvenido. Pues en nombre del Centro UNESCO de Andalucía les agradezco igualmente su presencia y les doy la bienvenida. Continuamos el tipo de conferencias que empezamos el otro día, hoy con la intervención de José María Castillo Sánchez y José Ferrer Sánchez. En la anterior conferencia que impartió el defensor del pueblo andaluz, estuvimos analizando una serie de aspectos en relación a la crisis de carácter económico, cultural, social, de cómo la crisis está afectando en esos aspectos. Hoy la propuesta es abordar otros aspectos de esta crisis en la que estamos atravesando, que tiene que ver no tanto quizás con lo material, sino más bien con los valores, con la ética, con los efectos que la crisis está teniendo sobre los valores y sobre la ética, pero también cómo se ha originado esta crisis también en base a una interpretación o a un uso de los valores y de la ética que, bueno, pues creo que los conferenciantes en este caso, nos van a exponer a lo largo de esta tarde. José María Castillo Sánchez, aquí a la derecha, como ya ha comentado Jorge Bolaños. Por cierto, agradezco Jorge al Instituto para la Paz y los Conflictos su colaboración con este tipo de conferencias, que continuaremos en distintas sesiones hasta el final de todo el ciclo aquí. Como decía, José María Castillo Sánchez es licenciado en Teología, doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor de Teología en la Facultad de Teología de Granada y profesor invitado en la Universidad Gregoriana de Roma y de comillas de Madrid, también en San Salvador, y ha publicado numerosas publicaciones en castellano y en otras lenguas, y bueno, numerosísimos artículos en revistas especializadas, y es doctor honoris causa por la Universidad de Granada. Su conferencia se llama Los valores y conflictos religiosos en el origen de la Declaración de los Derechos Humanos. Y José Ferrer Sánchez, es licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, miembro de la Junta de Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía como vocal del diálogo interreligioso, vicepresidente del Foro de Ecología, Religión y Espiritualidad, profesor de Cultura y Paz por la Universidad de New Hampshire y profesor colaborador del Instituto de la Paz y los Conflictos, en el cual nos encontramos. Su conferencia versará sobre la crisis desde otro punto de vista. Pues con todos ustedes les dejo la palabra de José María Castillo Sánchez. Muchas gracias. José Ferrer, en qué caso. Va a ser en ese orden, sí, como queráis, que lo mismo da. Muy brevemente, porque yo creo que aquí nos hemos consultado para poder también escuchar al profesor Castillo, que para mí es un honor poder hacerlo junto con él. Yo voy a hablar poco tiempo, sí quisiera dar una visión de la crisis desde otro punto de vista y el auge de lo que se llama académicamente el auge del discurso del odio. Quiero felicitarlos por estar aquí, ustedes, porque hoy hay fútbol y ustedes han denunciado el fútbol, con lo cual es bueno estar aquí escuchando cosas sobre los derechos humanos. Mañana juega el Barça, para que no lo sepa. Bueno, pues ¿qué hacen aquí un teólogo y un especialista en diálogo interreligioso hablando sobre la crisis, sobre los derechos humanos? Bueno, pues yo pienso personalmente que la crisis que tenemos económica no es tal si no hubiera una crisis previa de ética y de valores. Yo quiero también hablaros
hoy desde huyendo de la injusticia de la equidistancia y también huyendo del falso discurso de lo políticamente correcto. Tengo que darles una mala noticia. En esta hora que vamos a estar aquí va a haber 120 despedidos más, personas en el paro, y se van a formalizar 20 expedientes de desahucio. Lo que afecta a los derechos fundamentales, que es derechos fundamentales dentro de derechos humanos, que son el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. No sé si llamarlo crisis, ya que la crisis afecta a todos, pero si afecta a unos cuantos, no es crisis. Como dicen algunos, es una estafa, es un fraude y es una alimentación del sistema que tenemos. Si esta crisis solo la sufren los más pobres, la escalmada clase media, y no la sufren los banqueros, los grandes empresarios, las grandes empresas, o alguna cúpula de alguna iglesia minoritaria, no es tal crisis. Keynes dijo en su día que llegará el momento en que la gente no necesitará dinero porque tendrán todas sus necesidades cubiertas. No contaban con una cosa que es fundamental, que es, para mí, y también creo que lo he oído una vez a José Castillo hablar sobre eso, un pecado que es la codicia. No contaban con ello. Debo hacer una reflexión en voz alta y le invito a hacer un ejercicio de higiene democrática. Yo tengo aquí los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos y vemos como, si vamos uno por uno, vemos y observamos cómo se han ido todos y cada uno de ellos en España, y especialmente desde la crisis de 2007, se han visto limitados, conculcados o de alguna forma desplazados, con la excusa, creo, pretexto de la crisis. Hubo una consigna de la Revolución Francesa que acordáis: igualdad, libertad y fraternidad. Liberté, igualité y fraternité. Entonces, pues, una parte del mundo positivizó, gran parte de sus constituciones positivizaron lo que es la igualdad y la libertad. El este se decantó por la igualdad y el oeste por la libertad. El este fracasó con la caída del comunismo, y la libertad, que al final ha desembocado en un liberalismo económico y un neoliberalismo económico, también ha fracasado. ¿Qué pasa con la fraternidad? Nadie habla de eso. Y además, da como cosa recogerlo en los textos legales. Pero la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 1, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Luego hablaré sobre esa fraternidad. A mí me cuesta trabajo, cuando hablo de alumnos, sobre todo cuando tengo que hacerlo en inglés, poner un ejemplo sobre la codicia, lo que está pasando en la crisis, como el anterior presidente de la COE, Díaz Ferrán, como, aprovechándose de su cargo, que era consejero en Bankia, cómo cogía dinero, préstamos a un interés muy interesante, nunca mejor dicho, y cómo lo desviaba a sus cuentas en Suiza. Como también, y es lamentable, cómo dejaba por sus empresas de transporte a miles de viajeros sin previo aviso tirados en los aeropuertos, y cómo dejaba a miles de trabajadores también sin su trabajo. Me cuesta difícil explicar esto cuando me preguntan sobre la crisis en España, cuando alguien que fue en su día presidente de la COE hasta hace un año y medio. Quería hablar sobre el discurso de odio, pero antes quiero hacer una reflexión sobre 4 derechos fundamentales. La educación. La nueva ley de educación que está en un proyecto de ley, que la ley Wert, como se llama, menciona en su primer párrafo, que son 4 líneas, 5 veces la competitividad económica. Voy a leerlo brevemente. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con el éxito y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo del ciudadano supone abrirle las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Es una ley, a modo de ver, que es resultista y se olvida del efecto integrador social y bien público de primer orden, que para mí es la educación, y para el que también creo que es mucho de ustedes. Que también con esta ley
se hace más cara e inaccesible. La sanidad, una reflexión. Hacemos hincapié en lo que es el déficit público. Yo quisiera que provocar una reflexión en ustedes. ¿Cómo afecta una vida humana o una pérdida de vida humana el déficit público? Porque no se ha llegado a tiempo, porque no hay médicos, porque no hay médicos de urgencia. Eso no se ha contabilizado. Hay otro derecho, que es la libertad de expresión, que alguien utiliza una palabra que es modular. Lo que se trata es de cortar lo que es la libertad de expresión. Y en algunos sitios, inclusive, esta se canaliza por actividad política. Y en algunos sitios de España, en algunas comunidades autónomas, han prohibido o han dejado de tener un salario los políticos. Ya sabéis, o no hay que ser muy inteligente para pensar y saber quién va a hacer política en esa comunidad autónoma, ¿no? Aquellos que puedan y que tienen dinero para hacerla, creando un agravio comparativo y quitando lo que es el régimen de igualdad que debe primar en todos los ciudadanos. Luego la justicia, está lo que es el copago judicial, la tasa o el tasazo de Gallardón, ¿no? Que hace que se vuelva inaccesible para muchos ciudadanos y más cara. Yo diría, en la trampa de que las administraciones no tienen que pagar nada, con lo cual siempre lo van a remitir a pleitear con ellos, porque a ellos no les cuesta nada, pero sí a los ciudadanos. Con lo cual se acaba aquello que dice nuestra Constitución, lo que llamamos la libertad, el acceso a la justicia. El Observatorio Social de España, la OSE, dice que ha estado que la pobreza infantil se ha disparado en un 45% desde 2007. Y dicen que miles de niños se acuestan en España, miles de niños, no centenares, sino miles de niños, se acuestan en España sin cenar. Más profetizó la muerte del capitalismo, pero nada más lejos de la realidad. Sin contrapesos ideológicos, se transforma, se amolda y se acopla y se convierte en un neoliberalismo atroz y deshumanizado. Nuestro actual presidente del gobierno dice, o ha dicho alguna vez, que ellos no esconden los problemas, sino que los eliminan. Pasa que al eliminar los problemas también eliminan derechos, como la justicia gratuita, la educación libre e igualitaria, la sanidad pública y también la modulación de la libertad de expresión. Hemos perdido la perspectiva sobre la crisis. Quisiera contarles una película que se llamaba Despierto. Despierto era hace poco. Era un hombre que se despierta sin poder mover los brazos ni nada, ni ninguna parte del cuerpo, se despierta durante una operación de su corazón. Y ve cómo la gente habla, como soporta el dolor, sin poder hacer nada al respecto. A mí me parece que estamos todos, por el efecto de la crisis y la corrupción, en un estado de catatonia. Algunos se manifiestan, otros gritan también por sus derechos. Mientras la sociedad y los dirigentes de sociedad, sobre todo los dirigentes, ni oyen las protestas ni ven las concentraciones de gente harta y desesperada. Paralizados y aterrados, asistimos sin poder mover la mano, hurgar o hurtar el torso o levantar la voz ante los desmanes que nos infligen desde demasiados sitios. Los ciudadanos somos ese enfermo en la mesa de operaciones que va viendo como poco a poco le arrancan uno a uno los derechos que han costado décadas adquirir, que observa cómo le van faltando razones para vivir, cómo sus hijos tienen dificultades para pagar los estudios y él mismo no tiene futuro alguno laboral y el subsidio de paro como pronto se acaba. De una casa modesta sin asistencia social, condenado a regresar a la pobreza de esta radio, de donde salieron con tanto y tanto esfuerzo, y que dentro de muy poco, a seguir sin la cosa, volverán a convertirse otra vez en el barrio de mugre y miseria que era en los años 50. Hay que despertar, aunque haya que pincharse con un cuchillo jamonero, porque el camino que llevamos de desafección ciudadana, ahí está la encuesta del CIS, y animado por los falsos progresistas que tanto abominan de la política, nos va a llevar irremisiblemente, en mi opinión, a las fauces de la extrema derecha reaccionaria, pero nunca, nunca, como pueblo, renunciar a la política. Bertolt Brecht, poeta austriaco, dice así: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio de la alubia, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios depende de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Debemos cesar nuestro horario como pueblo, en mi opinión,
como ciudadanos, el y tú más, todos son iguales, esto no tiene arreglo, cualquiera en su poder haya lo mismo, la que manda es Merkel, y demás perlas que me han golpeado de los poderes fácticos y el papel de los medios de comunicación, para que sigamos distraídos mientras ellos, algunos, se llevan todo lo que se ha conseguido con mucho esfuerzo común. La renuncia de los gobernantes a la defensa de los intereses de la mayoría, en nombre de no sé qué leyes económicas, cultiva la indecencia al negar un cambio social equitativo. La crisis requiere grandeza política. Esta crisis es muy peligrosa porque nos paraliza y no nos deja pensar en el futuro. El discurso del odio, que es lo que yo también quería comentar, es un término que pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar la violencia por motivos de su pertenencia a una nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus social, ocupación o apariencia física, capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración. No me refiero al derecho legítimo de libertad de expresión que a veces pueden coincidir y chocar con el discurso del odio, lo que se ha estudiado en el se llama el hate speech, sino la promoción del odio por ser diferente, por no reconocer la alteridad, que enfoca ese discurso en las minorías, sin reconocer y sin pensar que la minoría con su bagaje cultural es un beneficio para el conjunto de la sociedad. No hablo, como he dicho antes, del legítimo derecho a la libertad de expresión, que a veces colisiona, y colisiona solo en aquellos casos que pretenden perpetuar su discurso infame. Hay noticias sobre el aumento del discurso del odio internacional, como por ejemplo un partido húngaro que propone hacer una lista de judíos en el gobierno y el parlamento, eso es de 2012, no hace muchos años, ¿sí? O que Merkel, como rinde homenaje a los gitanos, las víctimas olvidadas del nazismo, como las comunidades de inmigrantes de Grecia denuncia el aumento de racismo y que en los últimos meses en Grecia al menos 500 migrantes han sido atacados. Una musulmana denuncia a Disney porque no se le permite usar el velo islámico en el trabajo. Asegura ella que sus compañeros de empresa llamaban terrorista. Eso es el discurso del odio. O el tiroteo a la comunidad judía en Francia, donde algunos partidos de ultraderecha enfocaban los males sus males a la comunidad judía. También en España sucede. La audiencia reabre el proceso contra el alcalde de Badalona por los panfletos racistas. No solamente eso, sino que el edil repartió unos panfletos que asociaron gitanos, rumanos y delincuencia. También 6 meses de cárcel por agredir a los defensores de una joven negra. El SOS Racismo denuncia que los catalanes ven normal la xenofobia. A mí eso me preocupa. Hay un cartel que pone en Rusafa, que es un pueblo de Valencia, que pone este local no se alquila a pakistaníes. Bueno, y como eso, algunos más. También en Granada, como el Día de la Toma, que para algunos es xenófobo, excluyente, intolerante, y también dicen la plataforma de Granada por la intolerancia, cateto. Palabras o latiguillos como los andaluces son unos vagos y van al bar mientras cobran el PER, como los catalanes son insolidarios y solo piensan en ellos, eso es lo que es discurso del odio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acumula en España 655 casos pendientes. Jean-Claude Juncker, que es el último presidente del Eurogrupo, dijo hace 2 semanas como despedida: Europa se ha vuelto arrogante, no queremos reconocer la historia, no nos gustan los que no son como nosotros. La crisis y la galopante corrupción es el mejor contexto para la aparición de grupos o conductas extremistas. La extrema derecha empieza a promover nuevas marcas electorales, mientras radicales de izquierda llevan a cabo pequeños ataques con explosivos, como sucede también en Galicia. Se me ponen los pelos de punta al leer que 2/3 partes de los españoles no creen que la democracia sea eficaz para solucionar problemas. Si nos preocupáramos, en mi opinión, de la democracia más que del déficit público, o con el mismo tesón que el déficit público, nadie se sentiría excluido ni tentado de tomar la senda de la violencia. Por eso necesitamos, en mi opinión, más democracia. La ultraderecha en Europa tiene en el punto de mira las sociedades multiculturales. Merkel y Cameron han decretado la muerte de las sociedades multiculturales por ganar unos cuantos votos en unas sociedades reaccionarias en sus países. Como ejemplo de discurso del odio, saben todos, y que están diciendo todavía, la matanza en Noruega, el joven de un partido político por alguien que quería frenar la inmigración musulmana, supuestamente responsable, según él, de modificar la identidad noruega. Y quería castigar a los compatriotas que permiten la llegada de inmigrantes y refugiados. Estos
Estas cosas son resultado del discurso del odio. Estos partidos populistas y ultraderechistas están en franco ascenso en Finlandia, Austria, Dinamarca, Noruega, Holanda, Grecia, Francia y España, entre otros. Y las distorsiones del discurso del odio son sutiles, pero son como estas. Supuestas ventajas que tienen los inmigrantes frente a las poblaciones locales, que no sin saber que su segunda y tercera generación son tan españoles europeos como ellos. La exagerada vinculación de la inmigración con la criminalidad y el desempleo. La agitación, transformación y hasta extinción de una identidad local siempre idealizada, debido a la presencia de extranjeros con religiones, costumbres y colores de piel diferentes. Son irresponsables y pueden promover actos criminales. El Tea Party en Estados Unidos compara a Obama con Hitler. Sarah Palin, que fue candidata en anteriores elecciones a vicepresidente de Estados Unidos, puso carteles con una diana y en medio de diana rostros de personas de partido opuesto que no comunicaban con su derecha, diciendo que había que eliminarlos, y él se prefería eliminarlos ideológicamente. Claro, provocó que un loco, en comunión con esa idea exacerbada, asesinara a personas que estaban asistiendo a un meeting de la congresista Gifford, que resultó gravemente herida. Permítanme que ponga un ejemplo. ¿Qué piensan ustedes de un presidente de un país que es un traidor a la patria, que además de criminal y amigo de terroristas, dirige un aparato totalitario al servicio de la solución final que incluye el asesinato de masa de niños y ancianos? ¿No podría ser lícita resistencia a este tipo de presidente? Pues señores, todo esto, según yo he leído y he sacado de las canales de televisión y de periódicos, lo era el anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Objetivo era destruir al presidente, pasara lo que pasara, caiga quien caiga. A través de mensajes en los medios de comunicación, de la demonización de ciertos colectivos. Por ejemplo, no hemos visto cómo se ven los funcionarios atacados diciendo que son unos privilegiados, cómo enfrenta a colectivos de trabajadores. Aquí en Granada, hace poco con Inagra, que trabajaba uno, que ganaba un poco más que otro, y cómo enfrentaban por la radio diciendo que no podían ejercitar su derecho a la huelga porque ganaban mucho, cuando ganaban 1.400 euros, 1.600 euros. También quiero recordarles que había un grupo de Facebook en su día que decía aquello de Zapatero, vete con tu abuelo, con miles de seguidores, y deben saber o saben que el abuelo Zapatero murió fusilado. Eso es discurso del odio. Algunos políticos saben que es más sencillo acusar a inmigrantes, musulmanes o a refugiados negros de los cambios sociales que explicar el impacto de la economía global y también la especulación financiera. Al acusar al otro, al diferente, utilizan un nacionalismo primario, primigenio, y evitan el debate público sobre la convivencia entre la sociedad local y las diferentes comunidades de inmigrantes. El diálogo es sustituido en el mejor de los casos por la tolerancia, pero en el peor de los casos por dejar de venir, limitar sus derechos o sencillamente expulsarlos. Frente al discurso del odio que agitan el medio social en tiempos de crisis, la sociedad civil, los ciudadanos, nosotros y medios de comunicación deben asumir la complejidad de esta situación, exigiendo responsabilidades, denunciando la mentira y promover el debate sobre el cambio constante que se produce y caracteriza a toda sociedad. El cambio es de abajo arriba, nunca de arriba abajo. El pueblo debe mostrar y luchar por aquello que le arrebatan. Históricamente siempre ha sido así. Promover un empoderamiento de la sociedad civil, y más ahora que la democracia parece que se ha asentado. Ellos, el pueblo, deben ser los protagonistas de la regeneración democrática. Ejemplo de cómo se cuece el discurso del odio. Brevemente, en Torrent, Valencia, en Torrente, hay manifestaciones contra los inmigrantes y contra los musulmanes, panfletos y póster islamófobos, protestas organizadas, presiones al ayuntamiento para impedir la construcción de una mezquita con todos los permisos legales, provocaciones, insultos y amenazas, pintada en la mezquita ya existente cuyo aforo se ha quedado tan pequeño que obliga a los fieles a rezar en la calle. No podemos olvidar que el respeto y la igualdad de derechos para todos y todos son fundamentos necesarios para cualquier sociedad establecida. Los delitos del odio destruyen tanto las libertades individuales como la seguridad de una comunidad o de la sociedad. Además, donde quedan impunes, los delitos del odio desafían el imperio de la ley. Xavier Giró, que es el director del observatorio de la UAP de Barcelona, dice que el mecanismo básico es la demonización del otro, que al avanzar se percibe como una amenaza directa para uno y su grupo, y ante el mal absoluto de la amenaza, este tiene que ser eliminado. Para que sobreviva, explica Giró, este caldo de cultivo de aversión es peligrosísimo, facilita el salto al odio y que cualquier desequilibrado se sienta legitimado.
hay que promover, en mi opinión, otras voces que contrarresten el efecto de los discursos del odio. Termino. Todos estos factores de crisis económica, social y política estaban también bien asentados en los años 20, cuando el nazismo triunfó en la Alemania nazi. Los judíos fueron considerados el enemigo interior, a batir, los traidores a la patria. Hoy el cuadro europeo y el español se empieza a parecer a aquella Alemania de entreguerras, y las minorías, especialmente los musulmanes, han pasado a ocupar el lugar de los judíos en algunos sitios. Se quedan con lo peor de Kant, que decía que el derecho se cumple solo por la obediencia externa a la norma, anulando así el sentido moral del individuo. Lo ideal y deseable es hacer concordar ambas. Los valores deben inspirar la norma jurídica. En este espacio voy a hablar del giro epistemológico del discurso del odio. La violencia institucional que se hace desde las instituciones. Los recortes a lo más sensible de la población, los pagos, copagos, requetepagos, el feroz desahucio, la falta de diálogo y debate, la incapacidad absoluta de los dos grandes partidos de ponerse de acuerdo en lo más básico, sanidad, educación, servicios sociales, vertebración del Estado, la corrupción, la falta de sensibilidad e identificación con lo que sufren de aquellos que nos gobiernan, recortan o quitan servicios públicos que ellos nunca han utilizado, ni probablemente utilizarán. Ahorrar en derechos es siempre perder en valores. Esa violencia institucional es el gobernar a golpe de decreto ley, sin el oportuno y necesario debate, que hurta el diálogo a los ciudadanos, que poco a poco va debilitando su conjunto al Estado social y democrático de derecho, quitando el alma a nuestra Constitución. De manera civilina se lleva a cabo esta operación de desmontaje, invocando la salvación del estado de bienestar en un contexto de profunda crisis económica. No podemos dejarnos de engañar de esa manera tan burda. Termino recuperando la fraternidad, aquello de los revolucionarios franceses, la hermandad, que significa. Se nos ha olvidado. Dialogar y hablar con sinceridad. Y haciendo un esfuerzo hermenéutico, que es entendiendo y comprendiendo lo que el otro dice y no solo escuchando, podemos unirnos, a pesar de nuestras diferencias, ser solidarios, y eso se debe promocionar, sin duda, desde los poderes públicos. Podemos dialogar, apartar nuestros prejuicios e intentar conocernos mejor. Contra el odio y su discurso, hermandad, fraternidad. Contra la destrucción del Estado de Derecho, lucha y movilización. Y en eso estamos. Muchas gracias. ¿Hay diálogo o...? No, creo que va y luego que la gente puede preguntar. Buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Muy agradecido por su presencia aquí y por supuesto por la invitación que se me ha hecho para intervenir esta tarde en este curso de conferencias sobre los derechos humanos. Por un despiste mío, cosa frecuente, yo había escrito una conferencia de 10 páginas, pero no les ni quiero, ni puedo, ni debo abusar de la paciencia de ustedes endosándoles este rollo. Entonces, mientras escuchaba con toda la atención que he podido el interesante parlamento que me ha precedido, estaba yo dándole vueltas en mi cabeza, ¿qué hago? Y lo que voy a hacer es dejar los papeles de lado y hablarles de lo que a mí me preocupa en este momento. De lo que me ha preocupado y me está preocupando mientras he estado redactando este texto, y por supuesto de lo que me ha preocupado y me viene preocupando en los últimos años, lógicamente, obviamente, desde mi dedicación, digamos, profesional, que es el tema de la religión, de la teología, del hecho religioso
su presencia en la sociedad y sus consecuencias. Iré diciendo algunas cosas, solo algunas, y quizá tenga que echar mano de los papeles para leer algún texto que merece la pena ser leído, y prefiero que después podamos tener un rato de diálogo y de intercambio de puntos de vista. Hay una cosa que en todo un fenómeno, que en todo este terrible proceso de descomposición del país que estamos viviendo, porque lo que estamos viendo es un proceso de deterioro de un país que se descompone. El tejido social se ha roto. Y cuando en un país el tejido social se rompe, la consecuencia inevitable es que se desata la violencia. Y la violencia de mil formas, de las que muchas veces no somos conscientes. Pues bien, en este contexto y en esta situación hay, insisto, un hecho que a mí me preocupa mucho, que es el silencio de la Iglesia. Ustedes no se han dado cuenta que la Iglesia no habla. Sí, sí. Hablan contra los homosexuales, hablan contra el aborto, hablan en algún que otro caso de temas puntuales relacionados más o menos con el sexo, claman cuando ven amenazados sus privilegios legales o económicos, pero del problema que se está viviendo en Europa, ¿qué ha dicho el Papa? Alguna alusión de tipo exhortativo, que hay que ser honrados y ayudar a los indigentes. Bueno, eso lo dice todo el mundo. ¿Qué han dicho las conferencias episcopales? ¿Ha dicho algo la conferencia episcopal alemana sobre los abusos que están cometiendo los bancos alemanes? ¿Ha dicho algo la conferencia episcopal portuguesa sobre el atroz sufrimiento de un pueblo que se hunde y aterrizando en nuestro país? ¿Ha dicho algo la conferencia episcopal española sobre problemas tan clamorosos como es el hecho de gente que se suicida porque no aguantan más?
No hay que ser ni mala persona, ni por supuesto ser un lince para darse cuenta de que ese silencio es cómplice. Es un silencio que expresa a gritos complicidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia es también parte de todo el sistema que está provocando esto. Está plenamente integrada en este sistema. ¿Sabían ustedes que las tarjetas de crédito o débito del Banco del Vaticano habían dejado de tener valor hace, no sé si unas semanas? El mismo día que el Papa presentó su renuncia, recobraron el valor. ¿Eso ocurre por casualidad? Hace unos años invité a la profesora Loretta Napoleoni, que es una gran economista italiana, pero que vive en Londres hace muchos años. La invité a dar una conferencia en los cursos que organizamos en el Centro Mediterráneo, en el Colegio Mayor Cardenal Cisneros. Y esta mujer se ha especializado en investigar cómo se financian los grupos terroristas en el mundo. En la conferencia no hablo de esto, pero luego en la cena yo le tiré de la lengua. Y nos dijo que el único grupo, el único colectivo sobre el que no ha podido encontrar ni rastro de por dónde anda el dinero ha sido el Vaticano. Esto es un hecho que a mí me da mucho que pensar y me preocupa mucho. Primero, porque entra en conflicto con mis convicciones religiosas, obviamente. Pero, aparte de eso, porque eso es un asunto mío, porque esto es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más hondo. Y con esto ya empezamos a tocar el tema de los derechos humanos. Por supuesto, ustedes deben saber, si estarán enterados, pero por si alguien no lo sabe, que a estas alturas el Estado de la Ciudad del Vaticano no ha suscrito los pactos internacionales sobre derechos humanos. Ustedes deben saber, y lo he escrito aquí, que el 10 de diciembre de 1948 se suscribió en Naciones Unidas la Carta Magna sobre los derechos humanos. 10 de diciembre. A la semana, Pío XII, que era el Papa de entonces, tuvo el gran discurso de Navidad al mundo entero sobre los acontecimientos más importantes del año. Ni mencionó la Declaración de los Derechos Humanos.
y me he tomado la molestia de buscar el Acta Apostolis Sedis, digamos, el BOE de la Santa Madre Iglesia Católica, y leerme el discurso de Pío XII. Se habla de 1000 teorías. Este asunto ni se toca. Vamos por atrás. Ustedes saben perfectamente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se suele relacionar y buscarle sus antecedentes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Francesa a final del 18. En realidad, el origen es anterior. Está en la primera Constitución de los Estados Unidos, que fue unos años antes. Y si ustedes se retrotraen, eso tiene su fundamento. No hay que ser tampoco un sabio historiador para descubrirlo en las consecuencias de la Reforma Protestante. Porque fue la innovación sorprendente de la Reforma la que abrió un horizonte proclamando un principio que es determinante en cuanto tocamos el tema de la religión, y es que la religión educa para el sometimiento. Todas las religiones, todas. ¿Por qué? Porque es el principio sobre el que se pueden sustentar, introyectar en la conciencia de sus fieles que su felicidad y su salvación depende de la sumisión. Ahora bien, como ha explicado muy bien el profesor Feinberg, una sociedad y una cultura educada en la sumisión es una sociedad y una cultura castrada para la libertad y para exigir sus derechos. No es casualidad, y no me estoy ahora inspirando en Max Weber, que los países más tradicionalmente católicos, vamos a ponerle estas comillas, porque bueno, ahí está Grecia, que es un caso particular, pero para lo que voy a decir viene al caso. Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda, los más católicos, los más sumisos. Los más católicos y los más sumisos, los más desgraciados. Aguantando, callando, por suerte, y este es uno de los puntos positivos que no quiero que se me olviden, en España está emergiendo una conciencia de que puede llegar a los extremos del odio, aunque ahí comprendo que se mezclan factores
lo de las dos Españas, la cultura cainita que es tan característica de este país. Todo eso entra ahí en juego. Es un fenómeno muy complejo. Pero aun teniendo en cuenta esa complejidad, es evidente que España es un país en el que ahora ha sido necesario todo lo que acabamos de oír en la intervención anterior, para que haya sectores de la población que empiecen a despertar del letargo de la sumisión, que empiecen a tomar conciencia de que hay derechos inalienables, de que hay por tanto derechos que son anteriores y precedentes al poder de quien gobierna, y por tanto que ahora mismo en España lo más grave que está sucediendo no es tanto la pésima gestión económica que se está llevando a cabo, sino la violación programada de los derechos fundamentales de las personas para recrear una sociedad desigual, que es la que hemos tenido siempre. Vamos a perder el miedo a decir estas cosas. Primero a pensarlas. Y segundo a decirlas. Porque, insisto, si las callamos, nos hacemos cómplices de lo que está pasando. Cada uno desde donde esté y desde donde pueda y como pueda. Es muy grave lo que tenemos enfrente, porque lo que tenemos enfrente es el futuro de nuestro pueblo, de nuestro país. A mí me impresiona mucho en los niños pequeñitos. Cuando tengan mi edad, si es que llegan a ella, ¿qué país tendrán? Por eso, insisto, el tema de la corrupción, del que tanto se habla, tiene unas raíces mucho más profundas de lo que la mayor parte de los ciudadanos se imaginan. Porque adentra sus raíces en una cultura mal formada. Adentra sus raíces en una situación de un conglomerado de ciudadanos en los que la imagen pública ha cobrado más importancia que la buena conciencia. Aquí lo que importa es aparecer bien. Aunque todos sepamos que están mintiendo o que estamos mintiendo, probablemente yo también ahora mismo. Pero claro, así se nos pervierte la economía y tragamos. Se nos pervierte la
salud, la educación, el ejercicio de la justicia, la sanidad, por supuesto, que es un asunto de tantísima gravedad. Y quiero acabar con una cosa para no, ya he dicho demasiado. Ya he dicho demasiado. Piensen en esto. Los derechos humanos tienen su historia, los orígenes, la elaboración y la declaración, los pactos y el intento de puesta en práctica. Todo esto tiene su origen en Europa. Porque el apéndice de lo que sucedió en el nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica era, a fin de cuentas, un apéndice de Europa. Todo esto ha nacido en Europa. Europa es el centro donde nació, creció y se expandió el cristianismo. No puede ser mera coincidencia casual lo uno y lo otro. Los derechos humanos tienen su raíz en un fundamento que buscando, terminamos en el Sermón del Monte. Baste pensar que durante la Alta Edad Media, cuando no existían rastros de democracia por ninguna parte, los grandes discursos del Papa San León Magno era insistir una y otra vez. Yo les invitaría a leerlos. El principio determinante era este criterio: el que ha de gobernar a todos tiene que ser elegido por todos. Los grandes defensores de la democracia en la elección del papado y en la elección de cada obispo eran precisamente los papas. Y en aquel tiempo a la Iglesia le fue bien. El día que a partir de Gregorio VII en el siglo XI el Papa se convirtió en el gran dictador del mundo, sobre todo cuando a partir de posteriormente Inocencio III se impone la teoría de la plenitud potestatis, según la cual el Papa podía incluso deponer a los emperadores. Aquello dio pie a cosas tan grotescas como la bula que el Papa Nicolás V, a mediados del siglo XIV, le concedió al rey de Portugal, haciéndole cesión de todos los terrenos de África y haciendo esclavos del rey de Portugal a todos los habitantes de ese continente. Fue el predecesor de las bulas de Alejandro VI, concediendo a los reyes católicos la potestad de invadir, conquistar y apoderarse. Lo dicen así las bulas, que me las he leído. Invadir, conquistar y apoderarse de todos los preciosos bienes que se encuentran en aquellos territorios.
¿quién demonios le daría a aquel papa semejante potestad? Cuando voy a Roma, Marga lo sabe, no dejo, en cuanto me es posible, como está cerca de la estación Termini, de visitar Santa María la Mayor. No para rezarle a Santa María la Mayor, porque a Santa María la Mayor y la Menor le puedo rezar en mi casa. Lo hago porque entrando a la basílica, a mano derecha, se encuentran ustedes una estatua en la que nadie se fija, que es la del rey Felipe IV. Hubo un incendio, ardió la basílica y el papa, el emperador, aquel de los Austrias, recubrió de oro, robado en América, toda la basílica. Bueno, no toda. Yo la única iglesia que he visto toda cubierta de oro hasta la puerta de la calle es la iglesia de los jesuitas de Quito. Eso es lo más asombroso. Y nadie entra allí con una navaja a rascar. Me llama la atención. Pero bueno, en fin, ya me estoy, porque sería apasionante, lo tenía aquí redactado, pero no. La reacción de Pío VI después de la declaración de la Asamblea Francesa, los conflictos que se sucedieron a lo largo del siglo XIX entre el integrismo ultramontano de los pensadores europeos, sobre todo franceses y alemanes, para terminar, fíjense, no me resisto a leer esto, a ver si lo encuentro pronto, con el Papa Pío X, sí, aquí está, Pío X, es tremendo esto. Les leo este texto de León XIII, el Papa de la doctrina social de la Iglesia. León XIII. La desigualdad en derechos y poderes dimana del mismo autor de la naturaleza, del cual es nombrada toda paternidad en el cielo y en la tierra. León XIII. Y años más tarde, no mucho después, su sucesor, Pío X, San Pío X, este está canonizado. En la encíclica Vehementes Nos, en la sola jerarquía reside el derecho y la autoridad necesaria para promover y dirigir a todos los miembros hacia el fin de la sociedad. En cuanto a la multitud, no tiene otro derecho que dejarse conducir y dócilmente seguir a sus pastores. Claro. Una sociedad educada, cultivada en estos criterios. Tengan ustedes en cuenta que los manuales de religión que se enseñan todavía en nuestros colegios están controlados por la Conferencia Episcopal. De forma que si no se enseña esto, el maestro o la maestra a la calle. Y esto se consiente.
perdonen, me he dejado llevar más del pathos que del nous para dejar aquí un rastro de... porque si no esto... Bien, por aquí andan mis preocupaciones. Y les confieso que yo a esto le veo poca y mala solución, sobre todo tal como apuntan las cosas. Perdón por mi... iba a hablar poco y he hablado demasiado. Muchas gracias. Y si ustedes quieren preguntar algo, pues tienen la palabra. Periodo de preguntas a los que hemos intervenido, al profesor Castillo o a mí. Cualquiera puede una pregunta, un comentario. A ver. Bueno, pues yo tengo dos preguntas. Una es para ti y otra es para el profesor José María Castillo. Las voy a hacer las dos y luego ya me responderé. En primer lugar, a ti has hablado de libertad, igualdad y fraternidad. Sí. ¿No crees que sería suficiente ahora, en los tiempos que vivimos, vivir de alguna manera la fraternidad y como consecuencia vendría la libertad y la igualdad? Eso para ti. O sea, quiero decir, no poner los tres al mismo nivel, sino fraternidad, priorizarlo, y yo creo que como consecuencia vendrían las otras dos que se han priorizado, una, como dicen, en los países del este y otra en los países del oeste. Otra para el profesor José María Castillo. En primer lugar, decirle, bueno, que gracias por sus palabras, pero que realmente lo que nos tiene que preocupar son nuestros silencios y no nuestras palabras. En este sentido, felicidades porque usted habla fuerte y claro. Y en segundo lugar, dice que la religión educa para el sometimiento. A mí me da que pensar esto. Entonces, ¿usted ve solamente la solución un tipo de relación individual con Dios? O sea, no hay un cuerpo donde nos podamos juntar o donde se puedan juntar las personas que de verdad sienten solidaridad en su corazón y quieren mantener unos lazos de unión con Dios. Tenemos que empezar de nuevo como empezó Jesucristo, que vino y levantó y montó la María Morena, incluso con el poder dominante. No hay un cuerpo donde podamos escribirnos solamente. Bueno, la fraternidad tiene mucho que ver con el amor. El Instituto da paz a los conflictos y los conflictos históricamente, a los que no estén muy relacionados con el tema de los conflictos a lo largo de la historia, no sabrán que el 95% de los conflictos se solucionan de una forma amistosa y amigable, históricamente. Creo que nos queda la historia para aquellos que no se solucionan de forma amistosa y amigable. Yo no sé si tiene que ir el amor antes que la libertad, de igualdad, pero yo sé que el amor es un poder potente para la solución de conflictos. Y como dijo el profesor Castillo, uno de los más grandes personajes de la historia que han desarrollado amor fue Jesús de Nazaret. No el único, pero sí lo mejor. No sé si que iba antes o después, pero sí sé que los tres son importantísimos y básicos para preservar los derechos de las personas. Mi respuesta es muy rápida. Yo no propongo ninguna solución individual, porque el ser humano no es un ser aislado, solitario. Por su misma condición es un ser social que vive en relación con los demás, primero. Segundo, por el recuerdo de los orígenes del cristianismo. El cristianismo no nació como
un archipiélago de individuos aislados unos de otros, sino que nació como grupos comunitarios y funcionó así. Es más, Jesús mismo lo primero que hizo, si usted lee los evangelios, en cuanto empezó después del bautismo de Juan Bautista, en cuanto empezó él su actividad, lo primero que hizo fue reunir un grupo. Un grupo allí estaban los 12 apóstoles, había otros a los que se les llama meramente discípulos, y había también una cosa que no se suele mencionar, que es un buen grupo de mujeres, que en aquella sociedad, por lo que se conoce, y se conoce muy bien en estos aspectos, porque hay mucha documentación sobre eso. Ustedes imagínense un señor que va por ahí por los pueblos, aldeas, con un grupo, todos juntos, hombres, mujeres. Eso era noticia de portada de la prensa. No. Y si es que de una manera muy sutil, a lo mejor es una suspicacia mía, usted lo que estaba insinuando es que yo me he salido de la iglesia y vivo en solitario. No, yo no me iré jamás de la iglesia, y si algún día le dicen que me he ido es que se me ha ido la cabeza. Pero usted está diciendo que educa para el sometimiento. Yo, en un sitio donde me educaran para el sometimiento, yo me rebelaría ante eso. Bueno, es que es lo que hizo Jesús. Fíjese, le voy a hacer caer en la cuenta de una cosa. Jesús tuvo dos grandes preocupaciones: la salud de los enfermos y la alimentación de los pobres. Son los dos grandes temas que se repiten constantemente. Y junto a eso, las buenas relaciones interpersonales, que es el gran tema del Sermón del Monte y de la mayor parte de los discursos. Y las promesas espirituales. Bueno, todo eso como el argumentario de que este es el camino para la consecución de la plenitud del reino de Dios. Bien, pero lo que a mí me descorazona es la gente que se pasa buscando el reino de Dios y al mismo tiempo fastidiando al vecino, o llevándose de manera insoportable con su mujer, tratando mal a los hijos, o cometiendo tropelías de mayor entidad. No. Fíjese que Jesús curaba a los enfermos desobedeciendo. No es casual. ¿Por qué curaba precisamente los sábados? Que era justo el día que estaba prohibido. Y por eso tuvo todos los líos que tuvo. ¿Por qué en cuestiones de alimentación no ayunaba? Comía con pecadores, con prostitutas, con gentes de mal vivir. Porque le movía el amor para hacerlo así. Bueno, bien, pero mire, el amor es una cosa, yo quiero ver el amor concretamente, funcionando. Y en esta sociedad tal como está montada, como no nos eduquemos en no es tanto la desobediencia, porque nos han hecho una gran teología y una gran catequesis de la obediencia, pero no nos han explicado el valor de la desobediencia. Y de la misma manera que hay una desobediencia civil, hay también una desobediencia religiosa. Y Jesús, lea usted los evangelios con este criterio. Jesús desobedeciendo. Recuerde lo que cuenta el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, cuando dice que en una aldea el jefe de la sinagoga se enfadó no con Jesús sino con la gente. ¿Por qué? Porque era sábado
y le traían los enfermos el sábado a que los curara. Y les dice el jefe de la sinagoga, pero bueno, ya está bien, tenéis 6 días para traerlos y tenéis que traerlos el sábado. Luego la gente sabía que era el sábado cuando Jesús curaba. Y uno dice también, ahí es gana de camorra, ¿eh? ¿Qué quería decir que Jesús con esto? Que el hombre estaba... Lo que él planteó, la pregunta central y genial, es la que él plantea en el capítulo 6:3 de Marcos, cuando curó al manco. Se encontró entre la sinagoga, notó que le estaban espiando para denunciarlo, que es muy propio de este tipo de gentes religiosas. La denuncia enseguida. Telefonazo al obispado, un correo al vicario. Hay alumnos que van a las clases de teología con un portátil y están tomando, parece que están tomando apuntes. Lo que están es mandando a Roma lo que está diciendo el profesor. Yo me saldría de ahí. Bueno, les cuento esto porque insisto en que Jesús realizó sus 2 grandes preocupaciones precisamente desobedeciendo o provocando situaciones que generaban conflicto. O haciendo lo que él pensaba que tenía que hacer y Claro, por consecuencia bien. desobedecía, pero Ya. no la desobediencia por Usted la... ya ha expuesto su punto de vista, yo he expuesto el mío. Vamos a Sí, dejar. un turno, a ver quién quiere hablar y ya pues, siendo la hora que es, cerramos. A ver quién quiere hablar. Tú, Jorge, tú, 4 y cerramos, y 5, y Miguel. Empezamos por el compañero. Sí, tengo 2 preguntas, una para José Pérez y otra para Castillo. La primera pregunta para... Habla más fuerte, que yo soy por aquí, habla más fuerte. Hable un poquito más alto, Sí, ya. A ver si más. puede ganar profesor Castillo hablando fuerte. Está pequeño. un poquito más despacio Sí, y todos nos enteramos mejor. que estaba diciendo que los derechos humanos, los que vivimos en este siglo, estamos viendo cómo están pisoteados y empezando por Europa, y nacieron en Europa. Pero la cuestión es bastante complicada. ¿Quién está al frente de los derechos humanos para que puedan ser cumplidos y llevados a cabo? Porque parece como si al nacer en Europa, se promulgan en Europa, incluso se dirigen en Europa, pero están pisoteados por todas las partes del mundo. Y habría que ver quién tiene que estar al frente de los derechos humanos, porque no sabemos de quién, porque todo el mundo lo pisotea, los demócratas. Y cuanto más democracia, más pisotean los derechos humanos. Y es curioso, mirando alguna cosa de los derechos humanos, es que encontramos que, por ejemplo, en Congo, antes de nacer el presidente que ahora mismo gobierna Congo, y estaban allí los cascos humanos, los cascos azules, y hasta hoy siguen. Y Congo es el peor país del mundo. Bueno, esa primera pregunta. La pregunta para el Esa señor y la segunda para Castillo. El cristianismo ha nacido en Europa y parece como si cuando usted ha hablado ha querido hacer ver que es la Iglesia, o sea, somos cómplices o la Iglesia es cómplice de que se pisotean los derechos humanos. Y además, cuando usted ha hablado de la Iglesia como institución, como jerarquía, porque la jerarquía no es la culpable de todo, porque los cómplices somos muchos más. Muy bien. ¿Contesto mi pregunta, Sonia? Vale. ¿Quién tiene la encomienda moral y legal
de preservador de zonas son los estados. Pasa que tenemos unos estadistas que parecen miembros de un consejo de administración de una empresa en vez del Estado, que se preocupan más por los intereses de ciertos grupos de poder fácticos que de los derechos humanos. Pero ¿quién? La garantía la deben poner los estados, a través de sus diferentes poderes legislativos y demás. Pues son los estados. Breve y conciso. En cuanto a la pregunta que me ha hecho a mí, la Iglesia somos todos y por tanto todos somos responsables. Naturalmente la responsabilidad no es la misma en todos, porque si se mantiene el valor del texto que les he leído del Papa Pío X y se mantiene, entonces, claro, la responsabilidad no es la misma en todos. Lo que yo pido es una reelaboración de todo este argumentario para educarnos no tanto en la sumisión, sino en la responsabilidad, en la libertad y en la fraternidad, yo diría en la bondad, simplemente. Que seamos buenas personas. Muy bien. Inma, José Antonio, Jorge y Miguel, ¿vale? Y terminamos. ¿Está bien? Ángel, ¿está bien? Sí, sí. Vale. Bueno, lo primero es que no he entendido lo que quería decir con lo de que las tarjetas de crédito no funcionaban antes de que el Papa no emitiera y que pasó que después funcionaban. Eso no sé qué ha querido decir con ello. Y la segunda cosa, que no estoy de acuerdo con que el cristianismo nació en Europa, porque teniendo en cuenta que Jesús era Jesús de Nazaret, eso fue en Asia, y hasta los primeros 4 siglos el cristianismo era mucho más grande en Asia que en Europa. De hecho, fue en lo que hoy es Turquía donde se legalizó el cristianismo como tal, en el siglo IV, así que no nació en Europa el cristianismo, ni mucho menos, ni siquiera fue donde más cristianos había hasta 4 siglos después. José María, eso es tuyo. Bueno, en cuanto a la primera pregunta es que Tarjeta de crédito. lo de las tarjetas de crédito. Bueno, eso es un mecanismo de los bancos que pueden inutilizar todas las tarjetas de crédito o pueden otra vez Activar. activar. ¿Qué tiene que ver eso con que haya dimitido o no el Papa? ¿Cuál es la relación? Porque ha hecho como un punto, ¿no? De antes no funcionaba y de qué dimitió sí. Pues digo, simplemente tiene que ver, se me antoja a mí. Pues yo no Sí, tengo es datos. una pregunta que no Yo sé. sé el hecho. Me sospecho que hay ahí factores económicos que no conocemos, pero que son de un alcance inimaginable. Esto es lo primero. Y en cuanto a lo segundo, que el cristianismo nació en Europa. Por supuesto, Nazaret no estaba en Europa, estaba en el extremo último donde ya no llega Europa. Estaba en Palestina, en la Palestina de entonces, que era una colonia del Imperio Romano. En ese sentido nació en Europa. Pero bueno, no nos vamos a poner aquí a discutir de geografía. El hecho es que el cristianismo se desarrolló, porque es verdad que se expandió por Turquía, pero Pablo pasó pronto a Grecia, y en Grecia y luego en Roma fue donde pasó los últimos años de su vida, y según él asegura, pensaba venir hasta España, hasta en Écija dicen que estuvo, y enseñan ahí una casa donde estuvo San Pablo, pero bueno, no vamos a discutir ahora eso. El hecho es que el centro de residencia, de expansión y de concentración del cristianismo ha sido Europa. Esto es una cosa. Podemos discutir tal o cual detalle, en fin, sería
no es este el momento. José Antonio. Muchas gracias. Pues en primer lugar quería felicitar a los dos intervinientes de esta noche por sus magníficas intervenciones, y yo quisiera pues reflexionar en voz alta sobre dos ideas de la intervención del profesor Castillo, pero que enlazan también con el tema del discurso del odio, que también ha manifestado y expresado aquí mi querido compañero del Centro Miesco, José Ferrer. La primera idea es la violación programada de los derechos fundamentales para recrear una sociedad desigual. Y ha añadido algo muy importante: derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, que son anteriores a ese poder político que se ha establecido. Y yo le preguntaría al profesor Castillo si no cree que estamos regresando a tiempos preilustrados, anteriores a la Ilustración, a la cultura jurídica de la Ilustración, en la que surge la idea de los derechos naturales. Porque ya existe una idea de un derecho natural, pero un derecho natural de base religiosa, teológica. Es entonces cuando, también antes, pero es cuando en ese momento se consolida esa doctrina de que existen unos derechos naturales, íncitos, inherentes a la naturaleza humana, que son anteriores al poder constituido. Y precisamente el poder se configura como garante de esos derechos. Y las constituciones europeas no son más que justamente la positivización de ese ideal jurídico del racionalismo y de los derechos naturales, de esa doctrina de los derechos naturales. El poder es quien tiene que garantizar, el Estado es quien tiene que garantizar esos derechos naturales, y reconocerlos, no los crea, no los constituye. Es a la inversa. Son esos derechos los que constituyen al poder. Y estamos asistiendo justamente a un paso atrás gigantesco en la historia de la humanidad, y la historia sobre todo de la cultura jurídica europea. Estamos regresando a tiempos de despotismo, a tiempos en los que el Estado, aunque esté en la Constitución proclamados todos esos derechos y reconocidos, está destruyendo sistemática y programadamente, como muy bien ha dicho, esos derechos. De manera que parece que estamos regresando al pasado, y a un pasado muy oscuro. Y en segundo lugar, el origen europeo de los derechos humanos, claro que es algo que es verdad, que no admite ninguna réplica, y lo ha identificado también con el cristianismo, como en el solar europeo, aunque tenga orígenes en Palestina, obviamente, el solar europeo del cristianismo es Roma, y es el ideal europeo, eso está más claro que el agua, aunque tenga orígenes asiáticos, como bien has dicho. ¿Y qué ocurre? Que precisamente el cristianismo va a posibilitar la secularización del poder político. El cristianismo da esa opción. Me parece que la reforma protestante, la reforma luterana, es la que abre esa vía, la libertad de examen, la libertad de pensamiento. Ya los textos sagrados se pueden interpretar libremente, la libertad de examen, que antes no se podía. Y se traducen a la lengua vernácula, se traducen al alemán. Ahora bien, ¿qué ocurre fuera de Europa? ¿Qué ocurre con el Islam, por ejemplo? Y eso enlaza con el discurso del odio. Cuando se habla de las manifestaciones de islamofobia, de xenofobia que hay en España, pues yo quisiera también destacar el movimiento recíproco, simétrico, que también hay desde los países del Islam. Odio hacia Occidente, odio hacia los valores de Occidente. Si los derechos humanos son de origen occidental, no queremos esos derechos humanos, porque su origen es occidental. Eso es lo que yo creo que es peligroso. Y en ese sentido quisiera leerles, aunque no quiero alargarme mucho, pues un texto, un correo electrónico que me envió hace una semana un señor anónimo, pero que en cuyo correo electrónico, en cuya dirección, aparecía su nombre, y era un nombre que demostraba su origen musulmán. No tenía impresora en este momento, esta tarde entonces lo he copiado a mano. Yo me había dirigido al servicio de informática de la Universidad de Granada para que circulara a toda la comunidad universitaria este ciclo de conferencias, y me ha contestado esto. Siento un asco indescriptible hacia todo lo que huele a organizaciones criminales como la UNESCO, la ONU y toda la chusma de las mal llamadas ONGs, que para mí personalmente no son más que organizaciones terroristas
cuyo único objetivo es enriquecerse escandalosamente, comercializando con la miseria, la pobreza y la muerte ajenas de seres totalmente inocentes, aprovechando en ello, sí, de la buena fe y la pura voluntad de millones de personas que tan generosamente colaboran con ellas. No veo nada más triste y a la vez aberrante que el comercio con el dolor ajeno. Le ruego que disculpe mi estilo y más le ruego que intente evitar reenviarme este tipo de comunicaciones, haciéndole saber que si yo pudiera liquidaría sin misericordia alguna a toda la gentuza de las ONGs. Sí. Eso es el discurso del odio. Ese es el discurso del odio, pero a la inversa, desde el otro lado. El discurso del odio no tiene el A y el B. El discurso del odio venga de donde venga. El discurso del odio está oculto. Los islamistas es al Islam lo que el Ku Klux Klan al cristianismo. Es decir, en la minoría. Es lo que nos ven en televisión, lo que nos sacan en televisión. También allí, en esos países sacan aquí cuando pasan cosas contra el Islam. El Islam significa paz, como bien saben. Y la reciprocidad en el discurso del odio no vale, no existe. A ver quién pone más odio. Se retroalimenta. Efectivamente, el odio. así mismo, efectivamente. Yo, en España hemos sido amonestados por la Unión Europea, por el Tribunal de Derechos Humanos, contra la construcción de mezquitas en España, la prohibición, una vez concedida. Y hemos salido en periódicos como The Economist o en periódicos como The Financial Times indicando que España es un país islamófobo porque no ayuda a construir mezquitas para aquellos que necesitan. Entonces, yo no me voy a basar en lo negativo, porque eso es parte incluso de la otra parte, si hubiera parte, sino en lo que edifica. La yihad islámica, que es la guerra santa que habla mucha gente, en un principio se concibió como una guerra interior contra el pecado. Yo no soy musulmán, pero me interesa esos temas. No como una guerra santa contra el infierno. Lo que pasa es que después se ha venido deslegando. Por eso yo creo que el discurso del odio, como tú has dicho, se retroalimenta a sí mismo. Y no debemos promocionar esa cosa. Pero lo islamista es al Islam, lo que el Ku Klux Klan es al cristianismo. Yo agradezco esta intervención, más viniendo de un profesor de Historia del Derecho, que es por tanto un profesional y un profesional muy bien documentado sobre la materia. Lo agradezco porque corrobora lo que hemos estado hablando, lo formula con más precisión y de todo esto saco solo una conclusión que no sé si es atrevida o imprudente, y es que no puedo evitar, cuando por las mañanas leo el periódico o cuando oigo los informativos, el que se me venga a la cabeza la idea de que están utilizando, usando y abusando de derechos que no tienen. No tienen derecho para legislar cosas tan absurdas como son, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, los condicionantes económicos que el ministro Gallardón le ha puesto a una simple denuncia que yo vaya a poner en un juzgado. No tiene derecho a hacer eso. Esta es mi convicción. A lo mejor soy un apasionado, soy un exagerado, pero bien, hagamos un paréntesis, se cierra el paréntesis y reitero mi gratitud por esta espléndida entrevista. Y ya adelanto que el profesor José Antonio López Nebot, ¿qué día cuando discursa? El 19 de marzo. Discursa, su conferencia es el 19, el último, ¿no? El día de los Pepes. Asista, por favor. El día de San José, Sí. es mi día, pero aquí estaré. Jorge. Bueno, no, También digo. yo
aprendo mucho de ti, pero sobre todo, al oír a un maestro no se suscitan preguntas, lo que más se suscita es reflexión. Y entonces tengo más reflexión que preguntas, pero sí quisiera manifestarle mi agradecimiento porque me ha acercado a dos conceptos y a dos sentimientos. El primero a la religión, que con tanto aborto, divorcio, etcétera, algunas personas de mi generación nos ha quedado últimamente un poco lejos. Y me ha acercado al sentimiento cristiano. Y a la segunda cosa que me ha acercado es el sentimiento europeo, porque me parece que Europa es la solución a muchas cosas, pero una Europa de fraternidad y no otras cosas. Y me he quedado muy impactado por esa llamada a la necesidad de hablar claro, de decir las cosas tal como las pensamos en todos los ámbitos. Y entonces, siguiendo ese consejo, voy a hacer de algo parecido a una pregunta a los dos. Lo primero, ¿no cree, en particular Pepe, que el discurso derecha-izquierda es también otro camelo a esta altura? Y que el verdadero discurso es fundamentalismo-democracia. Y en segundo lugar, al profesor, si no cree que necesitamos de una vez una nueva ideología, llámese como quiera, nuevo progresismo, nueva izquierda, nuevo lo que sea, pero una nueva ideología, y que las ideologías del 19 ya han dado todo lo que tenían que dar. Empiezo yo. La democracia es una cosa muy grande. Caben muchas ideologías, muchas corrientes. Yo sí creo que hay una derecha y una izquierda, y hay una ultraderecha y una ultraizquierda. Y que trata, según sus ideologías, de solucionar problemas. Yo sí creo que hay eso. No quiero simplificar el fundamentalismo y democracia, porque en el fundamentalismo no es tan grande la casa. Caben unos pocos, lo que están, sea de izquierda o de derecha. En cuanto a que necesitamos una nueva... A mí la palabra es que la ideología tiene una serie de connotaciones peyorativas. En la medida de lo posible procuro evitarla. Necesitamos una nueva cultura. Una nueva cultura, una nueva manera de pensar, de ver, de... Lo que pasa es que eso no se origina de la noche a la mañana. Pero si algo está quedando patente con las atrocidades que estamos viviendo y fracaso tras fracaso lo que estamos sufriendo, es que por este camino no vamos a ninguna parte. Hay que buscar otro camino. Se le llame como se le llame. Yo lo he llamado en mi intervención, perdón, regeneración democrática. La regeneración depende de nosotros. No pueden venir políticos que llevan 40 años en un cargo político decirnos que hay que regenerarse democráticamente cuando ellos nunca lo han hecho. El pueblo, los ciudadanos, debemos hacerlo. Yo creo que de ahí viene una regeneración, si no llamamos una regeneración. Muy bien, pues... Falta Miguel Carrasco se terminamos. Miguel Carrasco, perdón. No te voy a complicar la vida, sino simplemente preguntarte que si Usarray, Óscar Romero, Pedro Casaldáliga, Helder Cámara son hijos de una educación de sumisión. Efectivamente son modelos, como lo fue antes Gandhi, como lo fue Martin Luther King, como lo han sido tantos y tantos y tantos, que hacer la lista es imposible, porque las víctimas de la desobediencia civil y religiosa es interminable. Pero eso están en el seno de la Iglesia y están actuando como auténticos cristianos. Por supuesto. Y quiero también recordar a Monseñor Nicolás Castellano,
todo lo de la teología de la liberación, en gran parte. Conmigo tanto, claro, yo en esto no puedo ser imparcial, porque soy parte interesada, tanto castellanos como buxarrais, conmigo personalmente tuvieron gestos. Como ustedes saben, en el año 88, un buen día me comunicaron que estaba expulsado de la Facultad de Teología. Pregunté por qué y solo me dieron como explicación que el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, había ido a visitar al superior general de los jesuitas y la consecuencia de aquella entrevista fue que me mandaron a la calle. Pero está muy dentro, ¿no? Pregunté, Que te mandaron a la calle, pero sigues muy dentro. pregunté por qué insistentemente fui a Roma y no he conseguido saber por qué. Y aquí viene la cuestión. Recibí enseguida una carta de buxarrais y castellanos emitieron de sus cargos. Y se fue. Y poco después de que tuve que ir a Palencia, estaba yo en unas monjas dando un cursillo, me llama la superiora que el señor obispo le quiere ver. Y ya viene, ¿a qué hora? ¿Dónde? No, viene aquí. Se presentó a comer conmigo, nos sentamos y me dijo: vengo a decirle que estoy en desacuerdo con lo que se ha hecho, porque se ha cometido una injusticia. A mí este tipo de gestos es... y él prueba de ello, y él sigue como un cura en el altiplano de Bolivia, como Ramón Buxarrais está de capellán en una residencia de mayores o algo parecido. Y, bueno, estos hombres como Monseñor Oscar Romero, que yo que he ido todos los años que he estado yendo a El Salvador, no le conocí porque ya había muerto cuando yo empecé ahí, pero realmente era un hombre que era tímido y tenía miedo, mucho miedo.